El sol, un disco incandescente, me obligó a entornar los ojos. Salía del estacionamiento, la promesa de un nuevo hogar, un apartamento de 2 habitaciones, latiendo en mi pecho como un segundo corazón. Había hablado con mi agente inmobiliario, Sheila es mi nombre, y las opciones de hipoteca parecían, por fin, accesibles. 1 hora de conversaciones sobre números, sobre préstamos y posibilidades. Y ahora, el volante entre mis manos, el asfalto extendiéndose ante mí por la calle Marshall. De repente, un destello fugaz en mi visión periférica, como un rayo de luz equivocado. Luego, un golpe ensordecedor, un estruendo metálico que me desplomó en mi asiento. El mundo se convirtió en una vorágine de acero retorcido, una danza infernal de metal contra metal. El coche se deslizó, arrastrado por una fuerza invisible, una centrifugadora de destrucción que me hacía perder el equilibrio, la orientación, la realidad. Otro choque, seco y contundente, que me lanzó contra algo sólido. Después supe que era una farola, un poste de electricidad que se clavó en el escenario de mi pesadilla. Recuerdo fragmentos, destellos de una película destrozada. Atrapada en los restos de mi vehículo, el volante me oprimía el pecho, una presencia fría y amenazante. Un olor acre llenaba el aire, a goma quemada quizás, y voces, una multitud de voces, un coro de gritos y murmullos que se acercaban desde una lejanía borrosa. Intenté gritar, hablar, pedir ayuda, pero no estoy segura de si algún sonido escapó de mis labios, si mi voz alcanzó a romper el silencio ensordecedor del desastre. El silencio en mi móvil, donde sus nombres debían haber estado, resonaba más fuerte que un concierto de sirenas. 7 días después de mi segunda operación, aparecieron. Un leve susurro abrió la puerta de mi habitación. Un instante, mi corazón se elevó en una oleada de esperanza. Habían venido al fin. Quizá el accidente les había abierto los ojos. Sheila, la voz de mi madre, cortante como un cristal, destrozó mi ilusión. Bien, ya estás despierta. Mi padre permaneció cerca de la entrada, mientras mi madre avanzaba hacia mi cama. Ni una pregunta sobre mi estado, ni una expresión de preocupación. Ningún te ves mejor. Tenemos que hablar de algo importante, dijo mi madre, con la frialdad de una transacción comercial. Emma ha recibido sus cartas de admisión universitaria. Varias universidades prestigiosas la desean, pero necesitamos dinero para su matrícula. Sabemos que estabas ahorrando para comprar un apartamento. La realidad tardó en asentarse. ¿Habían venido a mi lecho de hospital, tras una semana de silencio, para pedirme eso? Esperamos que ayudes a tu hermana, afirmó mi madre, con voz firme como el acero. La familia se apoya, y Emma necesita este dinero para su futuro. Los observé. El efecto de los analgésicos distorsionando la realidad. ¿Hablan en serio? Logré preguntar, con la voz apenas un susurro. Estoy aquí, después de 2 intervenciones quirúrgicas, y ni siquiera se han interesado por mi bienestar. ¿Y quieren mis ahorros? No seas dramática, respondió mi madre, con un gesto de desprecio. Sabíamos que recibías la atención médica adecuada. El hospital nos mantuvo informados. Emma tiene una oportunidad excepcional, añadió mi padre. No puede dejarla escapar. Un silencio abrumador, como una losa de piedra, cayó sobre la habitación. Las máquinas, vigilantes impasibles, marcaban el ritmo de mi vida, un compás frágil tras el accidente que casi me roba el aliento. Entonces, algo dentro de mí se quebró, una fractura repentina, quizás provocada por los analgésicos, o, más probablemente, por 25 años de amargura contenida que estallaron como un volcán. Márchense, susurré, la voz apenas un hilo. ¿Perdón? Preguntó mi madre, sus ojos desorbitados, reflejando mi propia incredulidad. ¡Fuera! Repetí, con más fuerza, con la firmeza de quien por fin se libera de un peso insoportable. Toda mi vida había sido evidente. Emma era más importante. Cada cumpleaños, cada logro, cada paso significativo, todo giraba en torno a ella. Yo me gané mi lugar en la universidad mientras ustedes ahorraban para su futuro. Construí mi carrera desde cero, mientras ustedes alababan cada mínimo triunfo de ella. Y ahora, aquí,
con los cables aferrados a mi cuerpo, a punto de perderlo todo. Ni siquiera se molestaron en visitarme hasta que necesitaron algo de mí. Sheila, intervino mi padre, apartándose finalmente de la puerta. Estás siendo irracional. ¿Irracional? Reí. Un sonido agrio que me perforó las costillas. ¿Irracional por desear que mis padres se preocuparan porque casi muero? ¿Irracional por querer conservar el fruto de mi trabajo para mis cuentas médicas y comprar mi propio hogar? No, esta vez no. Ni un solo centavo de mis ahorros irá para la universidad de Emma. El rostro de mi madre se tiñó de un rojo alarmante. Después de todo lo que hemos hecho por ti, exclamó. ¿Todo lo que han hecho por mí? La interrumpí, mi voz fría como el acero. ¿Qué han hecho por mí, exactamente? Mencionen una sola cosa, un solo acto que no girara, en última instancia, alrededor de Emma. El silencio volvió a cernirse, profundo, inconmensurable, una respuesta más elocuente que cualquier palabra. La boca de mi madre se abría y cerraba como un pez fuera del agua, la sorpresa pintada en su rostro. Mi padre, a su lado, era una estatua de piedra. Finalmente, había roto el molde, me había revelado. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar la gélida voz de mi madre. Te arrepentirás de esto. La vi agarrar el brazo de mi padre y arrastrarlo hacia la puerta, sin una despedida, sin una mirada. El portazo resonó como un trueno en mi cabeza, un dolor sordo que opacaba cualquier otro sentimiento. Pero no me importó. Por primera vez, me había enfrentado a ellos. 60 minutos después, mi teléfono vibró, una sinfonía de mensajes de Emma. Una oleada de acusaciones me inundó. ¿Cómo pude negarle mi ayuda para la universidad? ¿Envidia? ¿Por qué me oponía a su éxito académico, a sus mejores universidades? Era egoísta. No necesitaba con tanta urgencia ese apartamento. Mamá y papá tenían razón. Era completamente irracional. Cada mensaje, un nuevo golpe. Pero el último mensaje fue una puñalada al corazón, una helada que me paralizó. Un deseo escalofriante, crudo. ¿Sabes qué? Ojalá hubieras muerto en ese estúpido accidente. Al menos tu dinero habría ido a algo que valiera la pena, a mi educación. Mis manos temblaban al sostener el teléfono, la pantalla iluminando mi rostro pálido. Mi hermanita, la niña prodigio, la protegida, la consentida, me deseaba la muerte. Por dinero. Mi dedo se cernía sobre el botón de borrar. La tentación de hacer desaparecer esas palabras, de fingir que nunca existieron, era enorme. Pero algo me detuvo. En lugar de borrarlas, tomé una captura de pantalla y la guardé en la nube. 5 semanas entre sábanas ajadas y menús hospitalarios. Regresar a mi apartamento fue un bálsamo, aunque necesité la ayuda de una enfermera para subir las escaleras. Cada músculo dolía, un largo decálogo de ejercicios y fisioterapia me aguardaba, pero al menos estaba en casa. Lo primero fue llamar a mi jefe, Mark. La preocupación por el trabajo me carcomía, a pesar de las seguridades de mis compañeros. La voz cálida de Sheila, la secretaria de Mark, respondió. ¿Cómo te sientes? ¿Ya estás instalada? Estoy en casa, pero aún estoy muy mal, confesé. Los médicos dicen que necesitaré al menos un mes más antes de pensar en volver. Lo siento mucho. Comenzó a decir, pero lo interrumpí. Para, Mark. Mi salud es lo primero. Solo necesito concentrarme en recuperarme. Mi puesto me esperará cuando esté lista. Un rayo de optimismo comenzó a brillar, hasta que mi teléfono vibró con una notificación. Un mensaje de mi madre, donde me había etiquetado. Un escalofrío recorrió mi espalda al leerlo. Como madre, me desgarra ver tanto egoísmo en mi propia hija. Después de todo lo que hemos hecho por Sheila, se niega a ayudar a su hermana a conseguir una educación. Emma ha sido admitida en varias universidades prestigiosas, pero ahora podría perder esta oportunidad porque su propia hermana es demasiado avariciosa para compartir su dinero. ¿Cómo puede alguien ser tan cruel con su propia familia? Los sueños de Emma se desmoronan por pura mezquindad. Un aluvión de mensajes inundó mi bandeja de entrada, una catarata de reproches que me dejaron helada. ¿Cómo pudo hacerle eso a su propia hermana? Resonaban las palabras, acusaciones que me perforaban como dardos envenenados. La familia, decían, debía ser lo primero. Una crueldad inimaginable, negarle a su hermana la educación. Un corazón de piedra,
me tildaban. Observé, impotente, cómo conocidos de toda la vida, familiares y amigos, se unían a la condena, juzgándome sin conocer la verdad, sin ver más allá de las apariencias. Tía Linda me llamó deshonrosa. Susan, la mejor amiga de mi madre, plasmó su decepción en un mensaje hiriente. Mis manos temblaban al pulsar la respuesta, pero mi voz, en las palabras escritas, permaneció firme. Dejé que la verdad, la cruda realidad, se abriera paso. Hace 5 semanas, la vida me golpeó con la fuerza de un huracán. Un accidente automovilístico, al borde de la muerte. 2 intervenciones quirúrgicas mayores. 5 semanas de agonía en un hospital, entre sábanas blancas y el susurro de la incertidumbre. En todo ese tiempo, mis padres me visitaron una sola vez, no para interesarse por mi salud, sino para exigir mis ahorros, para alimentar el anhelo de Emma por la universidad. No preguntaron por mi bienestar, por mi recuperación. Solo querían mi dinero. Para los que cuestionan mi negativa, les digo que ese dinero es crucial para mis facturas médicas, para mi lenta, penosa recuperación. Pero incluso si no lo necesitara, cada céntimo lo gané con el sudor de mi frente, con el esfuerzo de mis manos. Me costeé mis estudios universitarios sin su ayuda, mientras ellos, incluso entonces, ahorraban para la educación de Emma. Y para aquellos que me acusan de crueldad, les comparto las palabras que mi hermana me envió desde el mismo hospital, una captura de pantalla que revela la verdad, el veneno oculto tras un aparente cariño fraternal. «Ojalá hubieras muerto en ese estúpido accidente», escribió. «Al menos tu dinero habría servido para algo útil, para mi educación». Una pregunta retumba en mi mente, dirigida a esos jueces silenciosos. ¿Entregarían sus ahorros a quienes se desentendieron de mi cama de hospital? ¿A una hermana que deseó mi muerte? ¿A padres que siempre me colocaron en un segundo plano, a la sombra de mi hermano? El silencio posterior se extendió como una eternidad, un abismo de vacío. Luego, un nuevo aluvión de palabras irrumpió, borrando el anterior juicio. «Dios mío, Sheila, no tenía ni idea», exclamó Emma. «¿Qué dijo Emma? Increíble que no te visitaran». Llegaron las voces de otros, rompiendo la indiferencia. «Tienes toda la razón, cuida tu dinero, concéntrate en recuperarte». Hasta la tía Linda y Susan borraron sus sentencias crueles, reemplazándolas con disculpas tardías. La marea había girado, un cambio brusco y total. Sin embargo, la satisfacción se negaba a habitarme, solo un cansancio profundo, una fatiga que me envolvía como una pesada manta. 2 meses pueden transformar una vida, es asombroso. La fisioterapia hizo milagros, camino con normalidad, aunque mi pierna aún protesta con un leve dolor cuando llueve. Las cicatrices, como pálidas lunas menguantes, se desvanecen poco a poco. La semana pasada regresé al trabajo, un paso más hacia la normalidad. El seguro del coche cubrió la pérdida total, permitiéndome comprar un vehículo más nuevo y seguro. La primera vez que me senté al volante, mis manos temblaban como hojas al viento, pero cada viaje se vuelve menos traumático. El pago del seguro médico superó mis expectativas. Una póliza completa, contratada hace 2 años por simple previsión, se convirtió en mi salvavidas. Nunca imaginé necesitarla, pero ahora agradezco la prudencia de mi yo del pasado. El seguro de la empresa, sumado a mis propios ahorros, cubre holgadamente todos mis gastos médicos. Me sobra incluso un buen puñado de monedas. Firmé ayer la documentación inicial para mi nuevo hogar. El pago inicial está listo, y la semana entrante concretaré la hipoteca con el banco. Tía Sara, como suele decir, me mantuvo al tanto de la situación la semana pasada. Mis padres tuvieron que solicitar un préstamo considerable para la universidad de Emma. Los intereses les preocupan, lo sé, pero no tenían otra opción. Ya le habían prometido a Emma su universidad soñada. Hace 10 años, incluso hace 5, esa noticia me habría destrozado. Me habría carcomido la culpa. Me habría preguntado si debería haber ayudado, a pesar de todo. Ahora, sin embargo, siento un vacío absoluto. Ni remordimiento, ni satisfacción, ni rabia. Nada. Borré los números de mis padres de mi teléfono. Bloqueé a Emma en todas las redes sociales. Cambié mi dirección de correo electrónico. Algunos lo llamarían huida,
pero yo lo veo de otra manera. No huyo de nada. Camino con paso firme hacia la vida que me he forjado. Los mudanceros llegan el mes que viene. Ya comencé a deshacerme de mis pertenencias en el apartamento alquilado, separando lo que conservaré de lo que donaré. Anoche, mientras revisaba viejas cajas, encontré una fotografía de mi graduación de secundaria. Aparezco sola, con toga y birrete, sonriendo a la cámara. Mis padres no están. Estaban ocupados con Emma aquel día. Guardé la foto, no por nostalgia, sino como un recordatorio. Aquella joven, con el birrete y la toga, no necesitó el respaldo de sus padres para triunfar. Yo tampoco lo he necesitado para forjarme. El camino de mi vida lo he construido con mis propias manos, ladrillo a ladrillo, igual que la fortaleza de mi propio refugio, mi hogar. He erigido mi mundo, con sus cimientos de esfuerzo y la solidez de mi autodeterminación. Esa independencia, esa estructura de apoyo que me he labrado, es mi mayor orgullo, un castillo inexpugnable contra las tempestades de la vida. No he requerido de ayuda ajena para llegar hasta aquí. Mi éxito es la cosecha de una siembra paciente, un testimonio de mi propia fuerza, una prueba tangible de que el destino se forja con el sudor de la frente y la tenacidad del alma. He tejido mi propia red de seguridad, hilo a hilo, sin depender de nadie más que de mí misma. Un mar de luces rojas y azules, destellos que perforaban mi visión borrosa, amplificando el latido sordo en mi cabeza. Mi siguiente recuerdo nítido es el chirrido infernal del metal, la violencia de las cizallas de los bomberos desgarrando mi coche. Un espanto que, sin embargo, tardó 2 días en calar hondo en mi alma. Trabajaron con una rapidez frenética, un murmullo constante a mi alrededor, palabras que ahora son un eco perdido en el vacío de mi memoria. De repente, un torbellino. Me trasladaron a una camilla, interrogándome mientras luces cegadoras me enceguecían. Su premura, lo intuí, presagiaba la gravedad de mi estado. «Necesita cirugía inmediata», escuché, una voz entre el fragor mientras me deslizaban en la ambulancia. «¿Algún contacto?», me preguntaron. Mi propia voz, extraña y lejana, apenas logró articular. «Mi teléfono. Mis padres están en la agenda, mamá y papá». El último instante que recuerdo es un corredor hospitalario, un río de luz fluorescente que se difuminaba sobre mi cabeza. Un rostro en bata blanca me anunciaba la anestesia, antes de que la oscuridad me tragara por completo. Al abrir los ojos, solo encontré vacío. Yo, el monótono pitido de los aparatos y la blancura aséptica de la habitación. Mi garganta, áspera como una lija, y un dolor sordo, omnipresente, que los calmantes no lograban silenciar del todo. Intenté moverme, y un profundo arrepentimiento me inundó. Cada músculo gritó su protesta, arrancándome un gemido involuntario. El eco de la secundaria resonaba en mi memoria. 2 verdades inmutables se habían grabado a fuego en mi alma. La ayuda de mis padres era un espejismo, y mi única vía de escape era el sudor de mi frente. No hacía falta que lo dijeran con palabras. El futuro de Emma absorbía cada centavo, dejando mi destino en mis manos. Así que me lancé a la vorágine con la fiereza de un león hambriento. Mientras mis compañeros se perdían en la superficialidad de los centros comerciales y las fiestas ruidosas, yo me quedaba hasta altas horas de la noche, tejiendo pacientemente mi futuro. Estudiaba como si mi vida dependiera de ello, porque así era. Cursos avanzados, listas de honor, competiciones académicas. Era un torbellino de actividad incansable. «Sheila, ¿te interesaría emprender un periódico escolar?», me preguntó la profesora Rodríguez, mi guía en el mundo de las letras, un día al terminar la clase. Necesitamos a alguien metódico y comprometido para liderar el proyecto. No solo creé un periódico, forjé una publicación sin precedentes en los anales de nuestro centro educativo. Abordamos temas de verdad, sin las trivialidades de las actividades deportivas o los menús del comedor. El director, impresionado por nuestra osadía, me propuso una nueva aventura. Una estación de televisión escolar. Empezamos emitiendo los anuncios matutinos, cubriendo eventos académicos y, atreviéndonos incluso, a realizar reportajes de investigación sobre problemas locales que afectaban a los estudiantes. Mis profesores cantaban mis loas sin cesar. El director, desbordante de orgullo,
me redactó una carta de recomendación universitaria fulgurante, calificándome como una de las mentes más brillantes de la historia de nuestro instituto. Pero en casa, todo seguía igual. La calma de la indiferencia seguía siendo mi paisaje cotidiano. El eco de mis triunfos se perdía en el vacío de la casa, ahogado por el alboroto constante alrededor de Emma. Sus insignes logros deportivos, una simple B en matemáticas, eclipsaban por completo mis esfuerzos. Solo la mirada de Emma, cargada de una envidia punzante, reconocía mis éxitos, aunque no con alegría. Qué irritante era todo. Un día, escuché sus quejas a mi madre, un murmullo hiriente. La hermana de Sheila, así me llamaban en el colegio, como si mi identidad se disolviera en la de mi hermana. Injusticia pura. En lugar de aconsejar a Emma a forjar su propio camino con tesón, mi madre solo la abrazaba con un «No te preocupes, cariño, eres especial a tu manera». Sin embargo, la perseverancia dio sus frutos. Cuando las cartas de admisión a la universidad comenzaron a llegar, tuve opciones, verdaderas alternativas. La mejor, una beca completa, incluyendo alojamiento y manutención, en una universidad a 2 estados de distancia. Al anunciarlo a mis padres, apenas levantaron la vista de la tarea de ciencias de Emma. Ese otoño, emprendí mi viaje a la universidad, dejando a Emma iniciando su 6º grado. La distancia se sentía reconfortante, necesaria, liberadora. Un trabajo de medio tiempo en la cafetería del campus me ayudó con mis gastos, me sumergí en mis estudios y comencé a construir una vida lejos de la sombra de la hija menos apreciada. Las llamadas ocasionales de mis padres seguían el mismo patrón monótono. Las hazañas de Emma en el equipo de animadoras de secundaria, su papel protagonista en la obra escolar. Una melodía repetitiva que resonaba, lejana y vacía. El regreso a casa, tras 4 años tejiendo mi propia vida en la universidad, fue, lo confieso, un error monumental. Una parte de mí, ilusa, creía que todo cambiaría con el título en mano. Engaño. Desde que crucé el umbral con mis cajas, me sentí como un intruso, un huésped indeseado que había agotado su tiempo. Al desayuno, las indirectas de mamá, como dardos envenenados, pinchaban mi autoestima. Jóvenes que no logran volar del nido, susurraba, mientras papá, con la frialdad del mármol, dejaba anuncios de alquileres en la mesa, como una señal inequívoca de mi situación. Emma, 15 primaveras recién cumplidas, la princesa consentida de la familia, fue la más directa. ¿Por qué te quedas?, espetó una mañana, sus ojos fijos en mí, cargados de reproche. Es humillante tener a mi hermana mayor viviendo aquí. Ninguna de mis amigas tiene a sus hermanas mayores en casa. Las ganas de replicar, de señalar lo común que es recibir apoyo paterno tras la universidad, se evaporaron como el rocío matutino. Así, me lancé a la vorágine de la búsqueda de empleo. Cientos, sí, 100 solicitudes. Envía tras envío. Una oleada de esperanzas y desesperación. Finalmente, el éxito. Coordinadora junior de proyectos en una empresa tecnológica. El sueldo no era opulento, una miseria comparada con mis sueños, pero suficiente para comenzar a acumular cada moneda, cada céntimo, para mi ansiada huida. Horas extra, almuerzos sacrificados, cada peso se convirtió en un ladrillo de mi futuro, una pieza más en el rompecabezas de mi independencia. 2 meses habían pasado, y finalmente reuní el dinero suficiente para la fianza y el alquiler de un diminuto apartamento tipo estudio. El día que me fui, la cara de mamá reflejó un alivio palpable. No olvides devolver la llave de la casa, fueron sus únicas palabras mientras yo cargaba mi última caja. Aquel pequeño espacio, aunque minúsculo, era mi paraíso personal. Por primera vez, tenía un refugio absolutamente mío. Ninguna voz hiriente, ninguna comparación odiosa, ningún gesto que me hiciera sentir intrusa en mi propio hogar. Volqué toda mi energía en el trabajo. Cada encargo, cada tarea, por insignificante que pareciera, la abordé con pasión desbordante. ¿Se necesitaba a alguien hasta tarde? Yo ofrecía mi tiempo. ¿Un cliente difícil? Yo lo gestionaba. ¿Un problema complejo? Yo lo resolvía. Mi dedicación no pasó desapercibida. 1 año y 6 meses después de comenzar, me llamaron a la oficina de mi supervisora. Temí haber cometido algún error, pero en lugar de una reprimenda,
Me ofreció un ascenso a coordinadora senior de proyectos. El aumento de salario me permitió, por fin, ahorrar para un hogar propio. 12 meses más tarde, llegó otro ascenso, jefa de proyectos. Sentí un legítimo orgullo, y ahí cometí un error. Lo mencioné en una de las cenas familiares a las que todavía asistía ocasionalmente, tratando de mantener un tenue vínculo con mis padres. Mamá y papá mostraron un interés repentino, un interés mayor que el que habían demostrado en años. ¿Jefa de proyectos? Eso debe ser muy bien remunerado, dijo papá, fingiendo naturalidad. ¿Cuánto te están dando? La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago. Antes de que pudiera esquivarla, Emma intervino con su habitual delicadeza, o mejor dicho, con su falta de ella. Me escudriñó de arriba abajo, una carcajada desgarradora escapando de sus labios. Con eso deberías comprarte ropa nueva, dijo, burlona. Pareces la abuela de alguien. Mis padres se unieron a la festividad, riendo como si fuera la broma más hilarante del universo. Permanecí muda, un nudo de amargura en mi garganta. Me levanté, con la dignidad herida, tomé mi bolso y abandoné la escena. Que se rieran cuanto quisieran. Yo tenía un apartamento que comprar. Las 3 semanas siguientes en el hospital fueron un torbellino de sufrimiento, pastillas y lenta rehabilitación. 2 operaciones, una para reparar los daños internos, otra para recomponer mi pierna fracturada. El médico me aseguró, con tono grave, que había tenido una suerte inmensa al sobrevivir. Mi habitación parecía una floristería explotada, un inmenso ramo, enviado por mi jefe, junto a una nota tranquilizadora sobre mi puesto de trabajo y un permiso indefinido para recuperarme, ocupaba un lugar preponderante. Mis compañeros de trabajo se turnaban en enviar cajas repletas de libros, revistas, golosinas, cualquier cosa para hacer más llevadero el encierro. Incluso mis antiguos amigos del colegio, personas que creía olvidadas, me llamaron para interesarse por mi estado. El zumbido incesante de mi teléfono, un torrente de mensajes y llamadas de familiares y amistades, apenas me dejaba espacio para el descanso. Mi tía Sara llamaba cada noche para saber de mi progreso. Mi primo Mike se ofreció a venir en cuanto me dieran el alta. Lisa, mi vieja compañera de universidad, contactó conmigo al ver la publicación sobre mi accidente en redes sociales. Pero de mis padres, nada. De Emma, absoluto silencio. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera un simple «espero que estés bien».